Gracias por estar nuevamente, gracias por acompañarnos, gracias por sus preguntas. Me parece que lo rico de este espacio es que lo armamos entre todos, más allá de que yo proponga un texto y una lectura y un recorrido, su interés a mí me interesa. Vamos a arrancar con el último encuentro que he denominado Reivindico mi derecho a ser un mutante epistémico y que otros sean lo normal. Estoy parafraseando un poema de la gran Susie Shock, quien es una artista travesti trans que además compone unas canciones hermosas que pueden encontrar en Spotify, y que me gustó este título de reivindicar nuestro derecho a ser mutantes epistémicos, porque la propuesta que voy a llevar hoy adelante es efectivamente de que tenemos que mutar, ¿sí? Tenemos que ser mutantes en términos de pensar y repensar nuevamente nuestra clínica y actualizarla en función de los cambios sociales que están ocurriendo. Así que voy a arrancar con el último disclaimer, ¿sí? Que tiene que ver también con estas cuestiones teóricas. Por un lado es bastante complejo y no está resuelto la cuestión de cómo fundamentar o justificar estas elecciones teóricas y narrativas. Es decir, incluida la mía propia, es muy difícil llegar a presentar un material teórico o un material clínico sin recurrir a esta idea de la verdad, ¿sí? A la verdad revelada. Entonces, esta idea de mezclar los estudios de género, de amalgamar los estudios de género en conjunto con el psicoanálisis, también tiene una problemática muy actual, que es que hay muchísimos discursos y esto es un posicionamiento político como cualquier otro, y por lo tanto, bueno, habrá otras formas de verlo y hoy vamos a ver un poquito eso, ¿no? Voy a trabajar con un gran libro que les recomiendo tenerlo en su biblioteca, que es Yo soy el monstruo que os habla, de Paul Preciado, Paul Beatriz Preciado, ¿sí? Y el segundo es un texto que es un fanzine, ahora vamos a hablar un poquito más de él, se llama Bajarse del Pony, separatismo, arrogancia y construcción del enemigo. La idea es que levantemos un poco la temperatura y que después las bajemos con pañitos fríos, ¿sí? Para volver a pensar qué hacemos con todo esto, ¿sí? ¿Qué hacemos con a veces con la bronca que nos invade también de enterarnos acerca de estas injusticias y estas violencias epistémicas? Entonces, tenemos un gran recorrido para hoy. Estoy convencido de que podemos y debemos justificar nuestras elecciones teóricas entre nosotros mismos y entre otros, ¿sí? Pero no tengo en claro todavía de qué forma significativa debemos asumir esas justificaciones. Es decir, reconocemos que tenemos un sesgo. Yo tengo un sesgo por ser una masculinidad de clase media cava, ¿sí? Y que por lo tanto no puedo comprender algunas cuestiones, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Como decía Adrián, ¿no? No entiendo la cuestión de la masculinidad, por qué viene a cuento, qué pasa con esto. Bueno, esto es algo de lo que nos pasa a todos en algún punto. Comprender estas nuevas postulados, estas nuevas elaboraciones teóricas, lleva también a toparnos con nuestras propias identidades, nuestras propias formaciones, nuestra propia idea de lo que es un varón, mujer, una masculinidad, una feminidad, que es una otredad deseante. Entonces, es realmente un curso que interpela también a nuestro propio saber acerca de lo que es la humanidad, acerca de lo que es un cuerpo, de lo que es el deseo. Entonces, repito, no está cerrado esto. Es más, apuesto todo el tiempo a que esto sea un diálogo y que estemos constantemente reformulando esto. Pero, de vuelta, es necesario y difícil al mismo tiempo desplazar la verdad o la falsedad con los problemas de significado. Al igual que el uso del lenguaje, la interpretación del significado no es solamente privada o íntima, sino que tiene una mirada múltiple. La enseñanza más importante que tiene que quedar de este curso es que existen ciertas líneas de fuga que permiten otra lectura de aquello que aprendimos en ámbitos universitarios, es decir, podemos hacer con esa teoría también, podemos utilizarla al estilo de caja de herramientas, como dice Foucault. Y por otro lado, también es cierto que algunas teorías e interpretaciones son más útiles para comprender nuestra cultura en transición. Y he aducido las razones de mis elecciones durante todo este curso, y estos argumentos no pretenden privilegiar una teoría, sino complementarlas. Y esto es súper importante. No estamos diciendo que los estudios de género sean mejores, sino que a la luz de ciertos hechos nos permite hacer determinadas interpretaciones de lo social, hacer determinadas interpretaciones de la clínica.
Entonces la idea de la perspectiva de género a la luz del psicoanálisis o el psicoanálisis a la luz de la perspectiva de género no desacredita una a la otra, sino que forman un dispositivo interdisciplinario en sí mismo que habilita otras lecturas. Y generalmente estas clases son también sobre lo que afecta a los pacientes, a los consultantes y sobre lo que me preocupa a mí y sobre todo sobre lo que ejerce presión y opresión en los posicionamientos que llamamos popularmente identidades. Entonces, recordemos siempre que nuestras investigaciones, los espacios de transmisión, los espacios de debate, no tienen ningún sentido si no nos lleva a nuestra propia clínica. Es decir, no tiene ningún sentido hablar de esto si no se lleva adelante un uso activo, y creo que la clínica es ese uso activo de todos estos saberes, y es lo que dice Ana María Fernández constantemente, de que la teoría está puesta en acto allí en el espacio clínico. Entonces, a modo de cierre de este curso, vamos a ir planteando las últimas preguntas que me parecen súper importantes y que quedan para responder más adelante. La primera es, ¿qué lugar va a tener la articulación de los saberes provenientes de los estudios de género, de los estudios trans, de los estudios queer, de los feminismos, con estas nuevas clínicas? ¿Qué lugar va a tener todos estos contenidos que venimos desarrollando en el armado de una clínica psicoanalítica respetuosa, inclusiva, ¿sí? Amable, tierna? Esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿Qué lugar? Porque estamos hablando de 3 ejes complejos, pero además de ejes que tienen a su vez ciertas líneas de pensamiento, es decir, son los feminismos, son los psicoanálisis, son los estudios trans, son los estudios de género. Y tenemos que preguntarnos cuál es el lugar de esa intersección en la clínica. La segunda pregunta que dejaría también es, ¿qué lugar va a tener la pregunta por la articulación histórica entre los psicoanálisis y la epistemología de la diferencia sexual? Y este es uno de los puntos más importantes que vamos a trabajar hoy, la idea de la diferencia sexual, que es una idea que está instaurada dentro del campo de los psicoanálisis y que tenemos que empezar a cuestionar un poquito más. No cuestionar para romper, sino cuestionar para ver qué queda de ello, ¿sí? Y qué podemos utilizar en nuestra práctica clínica. Y creo que una tercera pregunta, sí, vamos a mostrarla ahora, es ¿qué lugar va a tener, va a tener en las nuevas clínicas las de los psicoanálisis? ¿Sí? La pregunta por la relación entre la epistemología y el poder. ¿Dónde queda la construcción de esos saberes? Entendiendo que la construcción de los saberes también tiene un sesgo político. ¿Qué lugar para la revisión de los fundamentos epistémicos? Es decir, ya somos conscientes de que en el armado teórico también hay líneas de pensamiento profundas y que están por debajo, ¿sí? Y no podemos ser ingenuos, ingenues de no reconocerlos ahora en las lecturas, ¿sí? No es lo mismo leer a Freud, leer a Lacan, leer a Miller, ¿sí? Leer a Winnicott, ¿sí? Están atravesados por diferentes posiciones y también están atravesados por diferentes formas de concebir esta diferencia sexual. Así que la propuesta del día de hoy es que revisemos este concepto de la diferencia sexual un poquito más. Y además, porque creo que quedó claro que los saberes son la base de la práctica, ¿sí? Que se suelen desaprender también y que se pueden transmitir muchas veces de manera normativizante. Esto es un punto muy importante. Hay en el psicoanálisis conocimientos normativizantes. Hay en el psicoanálisis de manera implícita, que no son tan evidentes y que están naturalizados, formas de desear, formas de hacer cuerpo, formas de pensar el deseo, ¿sí? Pero que luego en las intervenciones clínicas que se hacen muchas veces aparecen abruptamente y violentamente. Ese tipo de pensamientos, ese tipo de normatividades. Otro texto que me gustaría compartirles es el de Miquel Bassols, que sería como la contrapartida de todo esto que voy a desarrollar hoy. No me va a dar el tiempo para desarrollar las ideas de Miquel Bassols, pero si antes hablábamos de que el texto de Preciado se llama Yo soy el monstruo que os habla, informe para una academia de psicoanalistas, el texto de Bassols es una respuesta directa a esto, y habla desde un psicoanálisis de corte milleriano, ¿sí? Y un psicoanálisis de corte francés. Y el texto se llama La diferencia de los sexos no existe en el inconsciente,
sobre un informe de Paul B. Preciado dirigido a los psicoanalistas. Es decir que, así como en su momento Freud dialogaba con Ferenczi, dialogaba con, no sé, con Jung, ¿sí? Con todos esos autores que hablaban y discutían estas teorías, todavía hoy seguimos haciéndolo. Preciado escribe un libro que interpela a la Academia Psicoanalista y la Academia Psicoanalista le sale a responder con el libro de Miquel Bassols. Ahora, ¿qué dice este libro que es tan importante como para que toda una academia salga a responderle a Preciado? Bueno, vamos a desarrollar un poco esta idea de Preciado de que efectivamente el psicoanálisis es normativizante y sobre todo la idea de, o la invitación que hace Preciado a una reflexión crítica de los psicoanálisis. Para empezar a introducir este texto tendría que contarles un poquito de qué pasó con Preciado, que es un video muy interesante que lo pueden encontrar en YouTube, es una conferencia más o menos de 40 minutos, en donde Preciado, quien se identifica como un hombre trans en un cuerpo no binario, es invitado a una jornada que se hace en la École de la Causa Freudiana, ya titulada Mujeres en el psicoanálisis. Repito, Preciado, varón trans, es invitado a una jornada en la École de la Causa Freudiana llamada Mujeres en el psicoanálisis. Entonces, ya hay acá, en esta invitación, una provocación, ¿sí? Ya hay un desconocimiento de una identidad de género por parte de toda una institución. Se le está invitando a un varón a hablar del lugar de la mujer en el psicoanálisis. Y el tema es que hay un punto, ahí va, pásense, hay un punto muy importante que tiene que ver con no solamente el reconocimiento, sino también la transmisión. Repito, el gran problema de algunas y algunos psicoanalistas es que no hacen esa salvedad, no hacen ese pie de página entendiendo que esa teoría ha mutado. Entonces, conforme han avanzado los estudios feministas, los estudios queer, y algunos psicoanalistas también han intentado defender este gran constructo que queremos y que amamos, que es el psicoanálisis, empiezan a verse con claridad algunos efectos del discurso de la normatividad. Por ejemplo, uno de los recursos más utilizados es el postulado freudiano de que la pulsión no tiene objeto predeterminado y que toda sexualidad es perversa. Y puesto que estamos de acuerdo con esa enunciación, la pulsión no tiene un objeto determinado, el objeto es contingente y además toda sexualidad tiene componentes perversos. Pero estos postulados no bastan para negar la cis-heteronormatividad solidaria al interior de cierto psicoanálisis. Lacan postula un axioma que dice que no hay relación sexual. Bassols, con respecto a la heteronormatividad, responde que si no hay elección sexual, efectivamente no hay relación sexual, de nada sirve identificar las diferencias entre los sexos. Miller, con las fórmulas de la sexuación, dice que ciertas identidades se tratarían de invenciones singulares. ¿Sí? Son invenciones singulares, articuladas, ¿sí? Son acontecimientos en cuerpos que se anudan en ciertas formas de goce de manera singular en cada uno. Pero lo cierto es que hay toda una explicación que va mucho más allá. Es decir, lo que dice Miller respecto de las fórmulas de la sexuación es que, bueno, anteriormente había una norma fálica, ¿sí? Que se supone que estaba regida en la época de Freud, que estaba operando y que dictaba un modo universal de hacer sexualidad y un modo también de ordenar ciertas sexualidades según un parámetro universal. Y que ahora esta norma fálica articulada con el declive del padre ya no está operando de la misma manera y que por lo tanto no hay sino invenciones en términos identitarios. Y esto sirve para explicar también las multiplicidades de identidades, pero lo cierto es que tampoco termina de responder a esta cis-heteronormatividad al interior del psicoanálisis.
Fíjense que estoy exponiendo un poco de las ideas de Miquel Bassols en diálogo con lo que vamos a ver ahora de Preciado. Entonces el eje del último encuentro es el siguiente. Teniendo en cuenta la epistemología de la diferencia sexual, que es un término que utiliza Preciado un montón, basándonos en los desarrollos de algunos historiadores que hacen una historización de las formas en las que se fue transformando el pensamiento acerca de los sexos, hoy vamos a trabajar sobre una de las más polémicas en los últimos años, que es efectivamente que el psicoanálisis tiene un eje heteronormativo. Y Preciado lo que marca, una vez que lo invitan a esta charla en la École de la Causa Freudiana, es que él ha dejado de ser mujer. Y comienza a preguntarse también si el abandono de la feminidad no se constituye como una de las estrategias fundamentales del feminismo, es decir, salirse también de ese lugar de la mujer. Dejar de reconocer eso que se ha construido en nosotros como una identidad fija y corrernos completamente. Por supuesto que Preciado no está invitando a que todos seamos trans, ya vamos a llegar a eso, sino que empecemos a cuestionar ese eje tan estanco de nuestra sexualidad, ¿sí? Que quizás hasta el día de hoy nadie se lo ha preguntado. Es esta gran pregunta que hay en las calles, rondando en las paredes, de ¿cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? ¿No? ¿En qué momento ha salido del closet la heterosexualidad también? Para cuestionarse, ¿no? Pero una de las cosas más lindas y ricas que Preciado dice en este texto es que él no busca ser una masculinidad. Se le cayó la conexión a Guille, ¿no? Sí, es a Guille entonces. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí, es Guille, Guille. Esperen que abra el WhatsApp. A ver si tenemos suerte con Guille. Bueno, sí. Si no vuelve en un minuto, ahí le mando un WhatsApp. Sí, puede fallar, puede fallar. Son las cosas a nivel técnico que nos trae, que nos trae Argentina. Bueno, no sé si toda Argentina, al menos acá en la ciudad de Buenos Aires, nuestra conexión suele funcionar bien, pero tiene ciertos momentos de fuerte precariedad como ahora. Así que bueno, confiemos en que vuelva. Ahí dicen que en Colombia también pasa, bueno, parece que no es solamente en Argentina. Igual yo creo que en general en Latinoamérica la conexión no es muy buena. Menos en Chile, que me dijeron que es bastante buena con cómo funciona en general, todo lo que es más tecnológico. Después en el resto tenemos lo que podemos. A ver. Bueno, le voy a mandar un WhatsApp a Guille. Bueno, si no, última viene con el celu. Lo que pasa es que con Guille, él como usa un programa que es el OBS, está bueno que pueda usar la compu, así que esperemos que tenga buena conexión y si no, de última, lo hace desde cero. Sí, al momento de fuego en la conectividad, sí. Yo creo que necesitamos hacer una deconstrucción fuerte en la conectividad acá nuestra, hay que construirla mucho. Se hace necesario. Y bueno, hasta que llegue Guille, de paso les digo que hay que consultar mucho por el grupo de WhatsApp. El año pasado habían hecho algunos alumnos del curso, habían hecho un grupo de WhatsApp, pero había sido en ese momento. En este año, no sé si lo hicieron o si no lo hicieron, es una cuestión más vinculada a lo que... hablamos un poco del concepto, más vinculado a lo que se llama lo autogestivo. Entonces, bueno, si quieren hacerlo, pueden armarlo ustedes, y si no pueden armarlo, queda en su deseo y su voluntad. Bueno, a ver, mientras tanto con Guille, ahí ya le mandé un WhatsApp. A Guille lo pueden seguir en redes, creo que creo que se las habíamos mandado, ¿no? Las redes de Guille. Dicen que el grupo de WhatsApp continúa, pero que no saben quién lo está administrando.
Sí, yo tampoco, porque como les digo, fue algo autogestivo. Entonces no sé quiénes estuvieron. Les mando las redes de ellos. Aprovecho este momentito de impas. A ver, bueno. Les mando el Instagram de Guille. Los comparto. Guille. Es muy fácil, que es Ferreira y Guillermo Mar. Igual ahora acá se los mando por el chat de acá de Zoom. Ahí lo tienen. Ahí tenemos el de Guille. Ahí volvió Guille, bien. Creo que está con el celu. Te podés desmutear solo, Guille. Hola, hola. Se cortó la luz, para variar. Villa Crespo tiene un problema de luz muy grande, así que vamos a intentar transmitir desde otro lugar el año que viene. Bien, Puede fallar, puede fallar. me perdí. Creo que estábamos hablando de esto de que el Preciado renuncia a este eje de la masculinidad también, ¿no? El de ser un hombre, porque no quiere ser un hombre cis heterosexual, sino todo lo contrario. Él plantea de que quiere escapar de esa diferencia sexual, ¿sí? Incluso dejarse el nombre de Beatriz, de Paul Beatriz Preciado, le trajo millones de dificultades en aduanas, pero además lo que marca todo esto de la ruptura con esta diferencia sexual es también una apuesta a que la libertad de las personas no es una ruptura, es decir, no se produce por una ruptura, sino que la libertad se plantearía por una línea de fuga, por una construcción de esa libertad. Y que cada quien tiene que ver a qué refiere esa libertad y a esa salida del orden de la diferencia sexual. Una de las formas también de ver cómo se rompe con esta idea de la diferencia sexual en lo cotidiano, no solamente en las personas trans, porque Preciado efectivamente es una persona trans, es en la enunciación, por ejemplo, de ciertos colectivos como maricas, ¿no? Hace unos años llegaba un paciente, una paciente, ¿sí?, que se identificaba como marica, ¿sí? Y cuando le pregunto qué significaba para esa persona ser efectivamente llamada así, me decía que no representaba ni ser gay, ni ser homosexual, ni siquiera ser hombre. Entonces, hablaba de que esta identidad, la identidad marica, lo que hace es en algún punto marcar una ruptura con ese eje de la masculinidad, con ese eje de ser varón, ¿sí? Y que todo el tiempo se escuchaba en el discurso de esta persona cierta idea de disidencia, como la hemos planteado aquí, ¿sí? Pero al mismo tiempo una idea muy marcada de que ser varón no le representaba. Que había muchísimo puesto en juego en la relación de la masculinidad, de la virilidad y de los varones, y que a esta persona ese eje no la representaba para nada. Pero es más, no quería ser homologada como varón solamente por tener pene o cierto estereotipo de género, socialmente denominamos masculino. Y ahí empezamos a investigar de dónde venía esta palabra, qué quería decir, y un poco lo que decía esta paciente es que en esa idea, en esa identidad de lo marica, se rompe con un límite, se rompe con el límite de ser varón, se rompe con el límite de ser mujer, ¿sí? Y esto era mucho antes de que la idea de la no binariedad estuviera tan presente. Entonces, ese gesto, el gesto de nominarme como marica, en realidad lo que está marcando es que anteriormente, según la RAE, era un varón afeminado que tenía ciertas conductas que se parecían a las mujeres. Y hoy cabría preguntarse, ¿no? ¿Cobra sentido el día de hoy? ¿Qué sería exactamente parecerse a una mujer hoy? ¿No? Marica, maricón, mariquita, derivan etimológicamente del nombre más popular para las mujeres, que es María. Pero también en el inglés, las personas maricas han sido denominadas por mucho tiempo como Nancys. En el italiano son Checa, de Francesca. Es decir que
siempre hubo una línea de fuga a esa idea del varón, de esa idea de la masculinidad, y hoy por hoy marica significa exactamente no hombre. No hombre. Entonces Preciado dice en alguna parte del texto que él es un migrante y que los migrantes efectivamente han perdido el Estado o la nación. ¿Sí? Habla también de los refugiados que han perdido su hogar. Habla de las personas trans que han perdido su cuerpo. Yo agregaría acá también a las personas maricas que han perdido ese estatuto de hombre o que han renunciado a ese estatuto de hombre, ser un no hombre. Y lo interesante de todas estas personas es que todas cruzan una frontera, la frontera que los constituye, ¿sí? Que los corta, que los distribuye. En el libro hay también una hipótesis muy fuerte, y la primera que lanza Preciado, que es que el régimen de la diferencia sexual con la que trabaja el psicoanálisis no es ni una naturaleza, ni un orden simbólico, sino que es una epistemología política de los cuerpos, ¿sí? Y como tal es histórica, y como tal es cambiante. Ay, che, están escribiendo un montón de cosas y estoy desde el celu y quizás no les pueda ver, voy a intentar leer el chat aquí, perdonen por mis deditos. Dice Lucía, me resuena como la marcha de las putas. No es el mismo sentido, sino la resignificación de la palabra puta y lo que aporta y corta la palabra. Exactamente, es así. Ro dice, referido a ese tema, hay una encuesta que hizo Privilegiados que se llama Comunidad Homosexual Argentina y hace preguntas como, ¿cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? ¿Tu familia, trabajo? ¿Lo saben? Bien, hacia eso vamos. Hacia la idea de cuestionar ciertos posicionamientos, pero además de cuestionar ciertos privilegios, porque la heterosexualidad efectivamente es un privilegio y está privilegiada. Mariano dice que no es, que no es una naturaleza. ¿Podrías repetir esto último del régimen de la diferencia sexual, que no es de una naturaleza ni de un orden epistemológico? Exactamente. Lo que Preciado intenta marcar es que esa idea, ese constructo de la diferencia sexual con la que trabaja el psicoanálisis constantemente, y ahora vamos a ver que todo el psicoanálisis o gran parte del psicoanálisis, de los psicoanálisis, se funda sobre esa idea de la diferencia sexual, es una construcción teórica, ¿sí? Pero que afecta políticamente a esos cuerpos como seres deseantes, y que además todas nuestras intervenciones en nuestra clínica pasan por esa idea de la diferencia sexual. Entonces es un problema no revisarlas, es un problema realmente no considerar que, de vuelta, hay un binarismo en el psicoanálisis que está muy claro muchas veces, activo-pasivo, masculinidad, feminidad, posición de vida, posición de muerte, ¿sí? Pero además hay una jerarquización, ¿sí? Que entra en crisis a partir de los años 40, dice Preciado, escuchando unos ruiditos, que entra en crisis, pero que son justamente estas epistemologías las que pone a dialogar Paul en este texto. Es decir, marca constantemente que la epistemología de la diferencia sexual está mutando, e incluso se anima a hacer una predicción que dice que de aquí a 10 años o 20 años seguramente esta epistemología va a mutar nuevamente, va a cambiar, y que al mismo tiempo tiene que ver con todo esto que venimos desarrollando a lo largo del curso, por ejemplo, nuevas prácticas de filiación, nuevos tipos de relaciones o de vínculos, nuevos tipos de identificaciones, nuevas construcciones deseantes, ¿sí? Aparecimientos de nuevas sexualidades, nuevas denominaciones. Todas estas son índices de mutaciones, ¿sí? Respecto de lo que llamamos la sexualidad. Y en un punto, cuando Preciado marca que esto va a mutar, y efectivamente lo estamos viendo, y por eso estamos aquí hoy, finalizando esto, Preciado le pregunta a los analistas que estaban en esa charla, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a situarse respecto de estas mutaciones? ¿En qué jaulas se van a encerrar? Porque él entiende que los movimientos epistémicos también son jaulas, de las cuales uno a veces le cuesta muchísimo salir. Volvemos de vuelta a esta idea de la modernidad, de la construcción del orden moderno del varón y la mujer, de la masculinidad y la feminidad, y de cómo nos ha costado también romper con ese paradigma. Entonces, Preciado toma a estas epistemologías como jaulas.
Y según el autor, esta idea de la diferencia sexual, el problema de la diferencia sexual es que se constituye como universal, ¿no? Y constituyente, y que sobre él reposa y se articula toda la teoría psicoanalítica, que dice, además no es empírica, y está bien que no sea empírica, pero al ser un constructo teórico, ¿sí?, que utilizamos en la práctica clínica cotidianamente, esa idea toma forma, ¿sí?, y toma cuerpo en nuestras intervenciones. Entonces se pregunta si ningún orden simbólico subyace a esta estructura del inconsciente, y de ahí también la idea de que Bassols va a responderle de la diferencia de los sexos no existe en el inconsciente. Y Bassols lo que hace también es mostrar cómo en el inconsciente, más allá de estar estructurado como en un lenguaje, no existe esta idea de masculinidad, feminidad. Confluye en esta idea en las fantasías. Confluyen todo el tiempo la idea del travestismo, de la transexualidad, y que están presentes en el inconsciente. Pero de nuevo, eso no termina de desarmar la heteronormatividad psicoanalítica. Es decir, eso no termina de plasmarse en la clínica, porque, de vuelta, tenemos pacientes, por ejemplo, creo que iba a contar esto, ¿no? Que recordaba a una paciente también que venía muy enojada de su terapia anterior, porque, fíjense esto, si uno toma como dirección de la cura una frase muy popular de Freud, que es la salud está dada por la capacidad de trabajar y de amar, esta paciente me comentaba que su terapeuta utilizaba esa frase cotidianamente y que la instaba muchas veces a que ella construyera una relación porque ella ya tenía un trabajo y que lo que le quedaba es esa capacidad de amar. Ahora bien, tomando en cuenta ese enunciado, solamente ese enunciado, que es un enunciado que Freud da en una entrevista, que ni siquiera está constituido en los libros, siguiendo esta especie como de eslogan psicoanalítico, se construye una dirección de la cura. Se tiende a pensar entonces que una persona, para estar saludable, debe entrar dentro de los cánones de un sujeto que pueda amar, por ejemplo, ¿no? Esto también es algo que se ha visto en las últimas marchas, en los últimos movimientos LGBT, que cuestionan un poco esta idea de amar, ¿no? ¿Por qué tengo que amar? ¿No? Amor es amor, decía. Dicen los eslóganes, ¿no? Amor es amor, cuando tienen que hablar de lo LGBT. Y en realidad, a veces no hay amor. No hay necesidad de que se constituya esa idea de relación vincular, afectiva, monogámica. A veces hay otra cosa. Y está muy bien que lo haya. Está muy bien que no tenga que ser inequívocamente sexoafectivo, ¿sí? Puede ser sexual y puede ser afectivo por otro lado. Leo un poquito sus comentarios, así no me pierdo. Dice, el psicoanálisis es normativo, dice Andrea, y Gabriela dice, el analista se quedó con la literalidad de la palabra escrita. Exactamente. Eso es uno de los problemas que corremos, o una de las dificultades con las cuales nos encontramos cuando tomamos a los textos psicoanalíticos como textos sagrados, ¿no? Hay un libro muy lindo de Elga Fernández, que es una psicoanalista argentina, que habla acerca de justamente esto, ¿no? El psicoanálisis, profano. Y dice que una buena lectura de los textos, cualquiera sea, es profanar esas vestiduras sagradas que tienen los textos a veces y ponerlo a dialogar con otros textos. Así como lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Traer el texto de Preciado, que viene a interpelar directamente a la Academia de Analistas, ¿sí? Y traer el texto de Bassols que le responde a esa interlocución con Preciado. Bien. Del mismo modo cuando se habla del rol materno o rol paterno, dice Guadalupe, tal cual, ¿no? Esta idea y esta imposición del rol materno-paterno. Hoy una paciente, a propósito de que el fin de semana fue el Día de las Madres en Argentina, me decía que se sentía mal porque su familia, cada vez que pasaba el Día de la Madre, como ella tenía 38 años, le regalaba un perfume, sin ser ella madre.
Y entonces volvía de vuelta a esta cuestión, ¿no?, de la obligatoriedad de la mujer a maternar, y recordaba también en sus terapias anteriores cómo se impulsaba muchas veces a que la salida del complejo de Edipo es a través de la concepción de una infancia. Esto también lo hemos escuchado un montón. Bueno, esos enunciados que tienen un carácter rígido, que son como muletillas del psicoanálisis, me parece que tienen que ser repensadas, ¿sí? Que además son las que más conocemos, la que más nos trae la universidad a la hora de formarnos como futuros psicólogos o analistas. Tenía para mostrarles otros textos, pero un texto muy importante que analiza cómo se ha constituido esta diferencia de los sexos, desde los griegos hasta Freud, es el texto de Thomas Laqueur que se llama La construcción del sexo desde los griegos hasta Freud, así mismo, y habla de cómo se ha pasado de un paradigma monosexual, ¿sí?, a un paradigma de la diferencia sexual, y sobre todo a una estética de la disidencia sexual, que ahora vamos a llegar un poquito más a eso. Es decir, antes el modelo que aparecía como universal y como fijo era el modelo de la masculinidad, era un modelo monosexual en donde la masculinidad tenía no solamente el poder, sino también el semblante y el ideal a alcanzar, ¿sí? Y ya sabemos que las feminidades quedaban por debajo de ese lugar. Después aparece esta idea de la diferencia sexual y de que tanto masculinidades como feminidades se constituyen de manera diferente, pero había una idea de complementariedad. Es decir, había una idea de que a un varón le constituía una mujer, y ahí se caía en el error de lo mononormado, ¿sí? Como ya lo hemos mencionado antes, se establece esa matriz mononormada que estipula que varones con varones y nenas con nenas, ¿no? Y ahora estamos frente a esta idea de las estéticas de las disidencias sexuales, ¿no? Que en Bajarse del Pony hace una aclaración y ayer releyéndolo me hizo mucho sentido. La idea de disidencia sexual aparece en Capital Federal. Es porteña, diría el texto, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido que quienes están en las provincias no conozcan esta idea de la disidencia sexual, pero sí de la diversidad sexual. Ya hemos hablado también de cuál es la diferencia entre uno y otro y qué pasa con las disidencias y las diversidades, ¿no? Entonces, la idea de la división sexual o de la diferencia sexual que aporta el psicoanálisis no es exterior al psicoanálisis, está adentro. Fíjense en las nociones psicoanalíticas de actividad-pasividad, la organización de la libido, la envidia del pene, la castración, el fetichismo, la mujer fálica, la histeria, el masoquismo, la bisexualidad, lo andrógino para Freud, la fase fálica, el complejo de Edipo, la composición edípica, los estados pregenitales, la genitalidad, la perversión, el coito, el placer preliminar, la homosexualidad, la heterosexualidad. Todos estos conceptos que hemos trabajado y que quizás podríamos seguir desarrollando a lo largo de todo el año, están construidos en base a una diferencia sexual, en base a la idea de masculinidad-feminidad. Entonces, nuestra tarea, dice Preciado, y esto es lo que nos invita a hacer, es revisar cómo se utilizan esos conceptos a la luz de los movimientos actuales, para qué los utilizamos, qué queremos marcar, utilizando toda esta amplia gama de material teórico freudiano, ¿sí? Pero también una cuestión importante del psicoanálisis. El psicoanálisis ha construido un lenguaje de la sexualidad. Y es casi la única disciplina que tiene el imperio sobre la sexualidad. Fíjense que en otras corrientes teóricas la sexualidad queda como en un segundo plano, más en el psicoanálisis está priorizado. Y esa idea de la sexualidad está construida en base de vuelta a esta idea de la diferencia sexual. Les leo un poquito más. Bien. Lucía decía, como pasa con los asexuales, quedan por fuera del psicoanálisis por no tener libido, por ejemplo. Lorena dice, creo que el único modo de estar fuera de la jaula es escuchar siempre la singularidad y el padecimiento caso por caso. Nombre del libro, por favor. El libro que les presentaba, que se me cayó, es este.
Yo soy el monstruo que os habla, informe para una academia de psicoanalista, de Paul Preciado. El otro libro que contrapone a esto es La diferencia de los sexos no existe en el inconsciente, de Miquel Bassols. El tercer libro que vamos a traer el día de hoy es Bajarse del Pony. Esto lo encuentran, el de Bajarse del Pony está en internet, ponen Bajarse el Pony en Google y ya automáticamente les sale este fanzine. Cuando decís otra teoría, por ejemplo la TCC, bueno, la TCC tiene una construcción de la sexualidad que está mucho más ligada a la idea de la sexología, ¿sí? A esta idea del anatomismo, que está muy bien, que trabaja también con el enunciado de la responsabilidad afectiva, o sea que la TCC se está acercando también a la sexualidad, pero el imperio de todo esto lo tiene el psicoanálisis. Entonces hay que replantear qué estamos haciendo con eso. Leo un poquito más. Dice Sol, la construcción del concepto de falo también generó mucha polémica. Venimos a decir que el concepto de falo en Freud, por ejemplo, es muy complicado de construirlo, porque Freud no diferencia la idea de falo como lo entiende Lacan, ¿sí?, de la idea de pene. Entonces, cuando leemos a Freud, muchas veces aparece esta dificultad de diferenciar falo de pene. En Lacan da una vuelta a esto, habla de falo como significante de poder, pero aún así se sigue confundiendo y esto es algo que vemos en las cátedras de psicoanálisis en las universidades. Leo un poquito más. Guillermina dice, el lugar el amor, que parecería que la psico plantea el amor romántico, al modo de una pareja tradicional, es importante pensarlo en términos de lo vincular, los modos de vincularse y aquello que le produzca sufrimiento al paciente. Falo es el significante de la falta, totalmente. Virgi dice, diferencia sexual por complementariedad y oposición entre los sexos, oposiciones sexuales femenino-masculino para una mujer. O sea que la diferencia sexual la han identificado en la teoría psicoanalítica, está inserta en ciertos campos de los psicoanálisis, se establecen en charlas. Y fíjense que ya el simple hecho de armar una charla en la École de la Causa Freudiana de las mujeres en el psicoanálisis, dice Preciado, termina en algún punto remarcando esta idea de la diferencia sexual. ¿Por qué tiene que haber un día de la mujer en psicoanálisis? ¿Por qué hay que hacer ese relevamiento? Además, cuando Preciado empieza a marcar qué es lo que hace la institución, dice, bueno, traen mujeres a cantar, llaman a las mujeres a que expongan cómo es su rol dentro del psicoanálisis. En realidad esto viene ocurriendo hace un montón de tiempo. Siempre hubo femenidades insertas en este campo. Es más, es hoy por hoy prácticamente más femenino el campo del psicoanálisis que masculino en términos sociales. Entonces, esa diferencia sexual opera allí al punto tal de incluso de desarmar, incluso de ordenar qué lugar para cada quien, qué lugar para qué analista. Una de las cosas que me quedó picando en la cabeza también fue un comentario que hizo un compañero de tener que explicitar nuestra orientación sexual a la hora de hablar, a la hora de querer dialogar con los estudios de género. Y me pareció importante porque Preciado un poco responde a esto y dice que muchas veces nos preguntamos si tenemos que salir del closet para hacer voces habilitadas, y la invitación es que en realidad las personas gays, las personas trans, las personas intersex no salgan del closet, sino que la heterosexualidad salga del closet también, y que empiece en algún punto a construir una pregunta respecto de qué posiciones son las más adecuadas. Si seguimos marcando que hay un día para las mujeres en el psicoanálisis, estamos implícitamente denominando que todo el resto del año son las masculinidades en psicoanálisis. Si tenemos que decir cada vez que vamos a hablar de las críticas a ciertas construcciones teóricas, si tenemos que decir que somos gays, que somos lesbianas, que somos trans, que somos intersex, eso está marcando que la heterosexualidad tiene un privilegio también sobre las construcciones teóricas. Es decir, que no se justifican, no lo aclaran cuando tienen que hablar acerca de la teoría psicoanalítica. ¿Por qué?
Entonces, más o menos por todo lo anteriormente dicho, también en referencia de un psicoanálisis freudiano, es importante reconocer que también hubo unos psicoanálisis después de Freud, y que Lacan también intentó en algún punto traspasar esta dificultad, también intentó romper con esta epistemología de la diferencia sexual, incluyendo también la topología, la lingüística, y que, dice Preciado, ha igualmente construido una enunciación rígida. Y que esa enunciación rígida, por ejemplo, es la idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Ese enunciado que no permite un cuestionamiento también está armando una normatividad. Entonces no hay solamente normatividades en términos de la diferencia sexual, sino que hay múltiples normatividades para ser llamados o llamadas o llamades analistas. Tenemos que creer también en esa instancia del inconsciente. Preciado marca muchas veces que una pregunta, ¿no?, que le hacen a él de si está operado o no está operado, y él redobla la apuesta diciéndole, ¿ustedes están operados? ¿Han sido operados también de esas sesiones políticas y teóricas y todo este dispositivo de diagnóstico de cuerpos, de prácticas patológicas? ¿Estamos operados efectivamente de todo esto? ¿Nos hemos extirpado la patologización? ¿Hemos dejado de leer eso? ¿Hemos hecho alguna revisión? Porque es cierto también que los estudios de género abogan por la despatologización de ciertas personas, pero en la comunicación del psicoanálisis sigue apareciendo. Hasta la semana pasada me escribía un alumne de una universidad quejándose de que en una cátedra decían que, de nuevo, que homosexualidad es perversión, pero que no hacían este esclarecimiento de que todas las sexualidades eran perversas en sí. Entonces, de nuevo, el problema no es el psicoanálisis, los psicoanálisis, el problema es también cómo lo estamos transmitiendo, para qué lo estamos usando, de qué manera. ¿Qué hacemos también cuando escuchamos a ciertas personas afirmar cuestiones como que la transexualidad pertenece al territorio de la psicosis? ¿Cómo interpelamos eso? ¿Nos quedamos callados frente a esas circunstancias o preferimos decir algo más? Bien, leo un poquito más. Gracias por pasar el link de bajarse el pony. Dice Virgi, la diferencia sexual, esto ya lo leí, bien, bien, bien. Lorena dice, ¿qué posiciones son las mejores para quién? Allí el ideal. Habría que poder dar lugar a la mejor posición a la que llega cada quien. Ese tema, esa palabrita de la mejor posición, eso es justamente lo que arrancábamos diciendo acerca de la verdad, ¿no? ¿Cuál es la mejor posición también, no? No olvidemos la joven homosexual con la Cocot, caso clínico de Freud. Esa es otra forma de perpetuar también cierta normatividad al interior del psicoanálisis, ¿no? Cuando le piden que preparen el caso de la joven homosexual y que repitan qué es lo que sucede ahí, qué pasa con el acting, ¿no? Ahí se va construyendo también un cimiento respecto de lo que es una joven homosexual, de cómo tratar a una joven homosexual, de cómo curar a una joven homosexual también. Y ahora sí, vamos con el segundo texto, que es el de bajarse el pony, y ya vamos cerrando también. Este texto es un fanzine es en realidad una revista para fanáticos, viene de la abreviatura en inglés de Fan Magazine, ¿sí? Y es un compendio. Fíjense que el texto no tiene autores o autoras, y es interesante porque en realidad utiliza un lenguaje cotidiano para marcarnos que muchas veces en esta idea de los feminismos de los estudios de género nos subimos a ese pony, sin permiso del pony además. Y uno de los primeros, de las primeras sugerencias que hace este texto es no alimentar a los trolls. Con esto quiere decir que hay cierta idea, se dibuja un perfil deseable también, una imagen de lo que tiene que ser aceptado socialmente, lo que tiene que ser validado socialmente,
Y que en esa forma de establecer, por ejemplo, que los estudios de género son mejores, que pertenecen al campo de las mujeres también, ¿no? Que los feminismos pertenecen al campo de las feminidades, muchas veces lo que hace es correr el riesgo de producir ciertos sesgos, dice el texto, ¿no? Dice además que no basta con reducir la cantidad de violencia que se genera a ciertas comunidades. No basta con resolver la exclusión de las trabas en un encuentro nacional de mujeres. Dice el texto de Bajarse el Pony. Aparece en lo social, de manera imaginaria, una idea de que parece construirse un ranking de ciertas identidades mucho más combativas o disruptoras, y en consecuencia se clasifican también otras como conservadoras, menos copadas o incluso sospechosas, ¿no? Esa disrupción que se produce en niveles identitarios lo que hace es marcar también que hay ciertas identidades por encima de otras, y en realidad no se trata de eso. La visibilización de ciertas prácticas, la idea de, por ejemplo, abrir una pareja, la idea de romper con ciertas normatividades, no nos hace más progres, no nos hace más deconstruides. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y otra enseñanza que deja ese texto, ese fanzine, es que hay temas que no tiene sentido hablar con otras personas si no se tiene un grado de paridad o de experiencia compartida. Es decir, que no sirve de nada, no adelanta de nada llevar nuestro librito de Paul Preciado a las universidades y discutir muchas veces con esos interlocutores que mantienen o que sostienen un modelo epistémico moderno. Lo único que provocaríamos ahí es enojo, es bronca, es rechazo, y no tenemos que caer en ello, porque, de vuelta, esto es una posición política, esto es una construcción, ¿sí? De vuelta, denominamos subirse al pony, ¿sí? Cuando alguien entra en una carrera tan inútil, y además este texto dice tan porteño, de ver quién está más deconstruido, de trabajar esa deconstrucción, que además hoy en día puede significar muchas cosas, y desde ya que no es el concepto de deconstrucción filosófico, y dice, ojo con la necesidad de generar enemigos, enemigas. No porque no los haya, sino porque podemos fallar gravemente en conceptualizarles, en identificarles, en combatirles, incluso en ignorarles. Entonces, todas estas herramientas que hemos traído en este curso, todas estas manifestaciones teóricas, todas estas construcciones teóricas, tienen que seguir en diálogo, tienen que seguir mutando, tienen que seguir perpetuándose. A partir de ahora, toda esta información que yo les he dejado queda en ustedes también. Y tienen que empezar a preguntarse en qué lugar se van a posicionar como analistas, en qué lugar se van a posicionar como personas, qué va a pasar cuando suceda un hecho injusto, cómo activan, cómo trabajan. Desde ya que la idea del curso también es que hagamos la gran enemigos internos y que empecemos a pensar cómo se han construido en nosotros mismos algunas ideas, cómo se ha establecido, por ejemplo, nuestro atravesamiento por la universidad y la idea de la diferencia sexual, y que no nos dediquemos a ser policías, a señalar a nuestros compañeros, a marcarle cuando una persona esté equivocada en esa construcción, sino más bien acompañar. Y no solamente en el campo de lo clínico, ya nos expandimos y vamos al campo de lo social, a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a nuestros vínculos, ¿sí? No hay que señalar, porque nosotros también hemos estado ahí. Yo he estado ahí, Preciado ha estado ahí, Ana María Fernández ha estado allí, ¿sí? Armando y repensando constantemente qué han hecho de nosotros. Hay una parte del libro que dice, ojo con el enojo, ojo con construir un enemigo, enemiga, enemigue, ¿sí? Porque corremos el riesgo de caer
en esta idea como de la película de Kill Bill, ¿no? Que spoileamos, Uma Thurman se dedica durante 2 películas a buscar a Bill, a matarlo, y cuando lo mata, efectivamente no sabe qué hacer. Queda sin un resultado, queda vacía. Porque parte de la construcción y su posición ha ido en oposición también de Bill, y al destruir eso, tiene que armar y genera angustia también. Entonces, estas herramientas, estos constructos teóricos tienen que servir más bien de complemento. Tienen que permitirles escuchar en el campo de la clínica qué lugar para cada quien, qué jerarquías se establecen, qué desigualdades. Tienen que formular también nuevas estrategias de abordaje, de acuerdo a la complejidad del caso a caso, como hablábamos recién. Tiene que ver también con el trabajo en grupo. Dice Lucía, capaz ir más allá de Bill, más allá de las masculinidades, más allá de la heterosexualidad, más allá de la mononorma, ¿sí? Más allá de la alonorma, más allá de todas las normativas, ¿sí? Hay que identificar que todos estamos atravesados por esa rama, todos estamos atravesados por esa construcción, y que, como habíamos hablado en los encuentros anteriores, todos podemos ser escrachados también, en algún punto. Entonces, creo que Preciado lo dice, de que no hace apología de su propia posición, que es tan relativa como la de cualquier otra, ¿sí? Y además que puede estar destinada al fracaso, y que va a estar destinado al fracaso dentro de 20 años, que este curso va a estar destinado al fracaso dentro de unos meses, que vamos a repensarlo, por eso lo hacemos todos los años también, para marcar que esto está en constante mutación, que no se puede sostener rígidamente. Si lo sostenemos rígido, caemos en la idea, caemos en volverlo una normatividad también. Bueno, me estoy quedando sin batería en el celular, me gustaría cerrar con sus comentarios también y leerles. Lamento mucho esta interrupción, la verdad que no contaba, no cargué el teléfono tampoco, mala mía. Y preguntan dónde, dice, en la diferencia de los sexos aparece claramente este sesgo. Dice Lorena, la que menos se padece creo que sería la mejor. Bien, y preguntan si queda guardada la clase. Muy bien. Bueno, abrimos el micrófono. Les escucho. La última oportunidad. Gracias, Guillermo. Había levantado la mano, estaba esperando este momento, pero cuando empezaste con lo del pony, me parece que adelantaste el comentario que quería hacer, no con respecto a esto que dijiste último, sino en general, a todo el curso. Y no escuché hablar del humor. A mí, si estoy tratando de convertirme en psicoanalista, es porque me interesa mucho el sufrimiento humano y porque yo también lo padecí, porque lo padecemos todas las minorías. Y no escuché en nada de los autores y de mis compañeros y demás el tema del humor. Ustedes no saben lo que a mí me ha ayudado el humor. Y lo empecé a pensar, este comentario que estoy haciendo a partir de cuando comenzaste con lo de Marica. Yo me he empezado a reír. Y más allá de que yo coincido que el psicoanálisis es heteronormativo, de que algunas cosas son muy pétreas y que deberían ser repensadas, estoy en absoluto sintonía y de acuerdo con todo lo que se ha dicho acá en términos generales y con vos, pero miremos el humor. El humor salva, el humor es maravilloso a la hora de tratar, no sé si de parar el sufrimiento humano, pero sí de sobrellevarlo. Yo me he reído tanto de la palabra marica, puto, que la he aplicado hacia mí y cagándome de la risa. Y esto no quiere decir que no haya tenido huevos. Yo en una empresa, lo más representativo del capitalismo occidental y cristiano, fui el único que me casé, hice público mi casamiento con un hombre, y hasta los sindicatos
esos que vemos con bombo en la Plaza de Mayo, me mandaron regalos de casamiento. Y lamenté mucho no haberlos invitado a la fiesta porque ya estaban las invitaciones lanzadas cuando se enteraron de mi casamiento. Pero el humor, por favor, rescatemos el humor. Yo no sé si sirve para la dirección de la cura, pero sí sirve para nosotros como individuos, en lo social. Ante el sufrimiento, el humor. Ustedes no saben, y además los maestros, y inclusive Freud, sobre cómo se construye un chiste, es decir, no desvaloricemos esto. Una risa, reírse de uno mismo, es sanador, es maravilloso, es maravilloso. No es completo, quizás sea una especie de analgésico, pero no lo descartemos como herramienta, porque me parece maravilloso el tema del humor, y con las palabras se pueden hacer maravillas, maravillas. Ante una sociedad tan machista como es la rioplatense, porque estas cosas no ocurren en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, inclusive desde lo cultural, vos ves un dinamarqués y un noruego y decís, este puto. No, es en este contexto rioplatense, del macho de la esquina, del farol, tenemos que reírnos, nos tenemos que reír y darse cuenta, y hacerlos darse cuenta que están meando fuera del tarro, y que tampoco nos asuste que nos pregunten por nuestra sexualidad, porque la sexualidad del otro es objeto de nuestra curiosidad. A mí también me da curiosidad saber si el que yo creo es heterosexual alguna vez no se topó con un pito, o cómo se encuentra sexualmente con su mujer, si le pega, la ves tan señora de Barrio Norte, de Recoleta o de Country, vos decís, lo que debe ser en la cama. A todos nos llama la atención la sexualidad del otro. No nos horroricemos, riámonos un poco, porque creo que es una contribución muy grande que podemos hacer, no a la teoría psicoanalítica, no pretendo hacer una nueva epistemología con el humor en el psicoanálisis, simplemente a que vivamos más felices todos, porque no podemos ser felices en una sociedad de infelices. Y acá las minorías sexuales, son infelices porque no tenemos humor. ¿Saben quién nos está enseñando humor? El trans que aparece en TikTok riéndose de sí mismo. Yo aplauso, porque me parece maravilloso, me parece maravilloso. Perdón si me extendí mucho en mi comentario. No, gracias, Adrián. Pasa con con este curso, en realidad, capaz que podríamos armar una segunda parte para hablar del humor, que estaría muy bien, quizás el año que viene podríamos incluirlo, pero creo que toda la construcción teórica que se ha armado tiene que ver con el padecimiento, y de vuelta, tiene que ver también con las luchas, y por ahí sí se pierde de vista la idea de que en un tratamiento muchas veces le quitamos y trabajamos con esa idea del significado y el significante, y cómo le quitamos el peso también, y el humor desde ya que ocupa un lugar importante y privilegiado para poder empezar a jugar, empezar a darle otro sentido y construir otro sentido más allá del peyorativizado. Pero eso no se puede hacer sino hasta un segundo momento, cuando la persona, el consultante, el paciente, la paciente, el paciente, puede desanudar algo de esa angustia, desanudar algo de ese sufrimiento, ¿sí? Que muchas veces empieza así. Recuerdo ahora con lo que dijiste, recuerdo un varoncito que trabajamos desde el humor, pero que al principio, teniendo 6, 7 años, no podía identificar a qué se referían las otras personas cuando lo denominaban puto. Entonces, en un principio entraba con dolor esa palabra, ¿no? Marcaba ese cuerpo con dolor. Y no es sino hasta un segundo momento, ¿sí? Pasada la pubertad también, en el que puede identificarse como tal, en el que puede recepcionar esa palabra, en el que puede darle su propio sentido, y ahí sí se puede empezar a reír, ¿no? Entonces, quizás estaría bueno agregar
un módulo de humor para el próximo curso. Quiero leerles también en sus comentarios, porque sé que están escribiendo un montón, 60 cosas, 60... A ver, leo También, Guille, desde... había alguien que había levantado la mano, pero la bajó y la perdí. No sé Sí, si quiere abrir el micrófono. si Ahora quieren después abrirlo, adelante, me sirve si quieren hablar, porque no puedo leer todos sus chats en el celu. Adelante, que es el último momento, es la última oportunidad, Ahora nunca. ahora o nunca, ahora o el año que viene. Sí, Patricia, puedes abrir el micrófono, si querés. Bueno, a ver, fíjate que... Ahora ahí. Ahí. Ahí va, sí. Hola, Patricia. Hola, ¿qué tal? Mira, realmente yo voy a aprovechar no para plantearte ninguna duda, sino hacer el agradecimiento así que me veas. Agradecerte realmente una maravilla de tus clases, y lo que más rescato realmente es el respeto pedagógico con el que vos transmitiste todos los conocimientos y los saberes. Porque una cosa es, obviamente, si no ahí estamos todos atravesados por una heteronorma, donde, bueno, no me quiero perder la posibilidad de decirte, porque la verdad que han sido de una calidez y un respeto humano al transmitir, que yo lo ligo, no sé si ponerle la palabra de académico, pedagógico, pero una sumatoria. Prefiero agradecerte por acá. Gracias, Patricia. Había un comentario también acerca del lenguaje inclusivo que me gustaría retomar, porque me quedó pendiente hablar del lenguaje inclusivo. A mí tengo un escrito hecho acerca del lenguaje inclusivo y de cómo opera en lo social, y déjenme decirles que si hemos agregado en la Real Academia Española la palabra cobicho, la palabra copado, la palabra, no sé, tantas cosas que se han puesto en práctica, una E, una I, la posibilidad de reconocer de que el universal masculino no puede estar siempre presente, me parece que hace mucho bien. No sé cómo hacen las personas que no utilizan el lenguaje inclusivo para nombrar a personas no binarias. No sé cómo hacen las personas también a veces para marcar que el auditorio al que se dirigen no es netamente o universalmente masculino. Yo decido utilizar el lenguaje inclusivo también como movimiento político, porque me doy cuenta que genera efectos. Incomoda, le marca a lesotres que la lengua está viva, que va a seguir mutando también, y eso es uno de los aprendizajes más básicos de Saussure, ¿no? En la idea del signo lingüístico dice mutabilidad e inmutabilidad. La lengua tiene que mantener cierta estructura para poder acompañar, pero todo el tiempo va a estar pronunciándose mutaciones en esa lengua, y que eso también de vuelta hace cuerpo. Como decía Adrián, la palabra, ¿no? El poder de la palabra, cómo opera la palabra también sobre nuestros cuerpos. Entonces, en función del lenguaje inclusivo, lo único que tengo que decir es que quien pueda y quiera utilizarlo, me parece que va a encontrar algunas miradas cómplices también y sonrisas de quienes muchas veces no pueden encasillarse en una O o en una A. Permite también un acercamiento. Cuando yo sugiero que en las primeras entrevistas se pregunte por los pronombres, ya estamos haciendo algo de lo disruptivo, ya estamos corriendo las suposiciones y dejando lugar a que aparezca el sujeto, ¿sí? Y no necesariamente el sujeto del inconsciente, el sujeto que viene ahí a sentarse enfrente de nuestro. Entonces, el lenguaje inclusivo quizás moleste en algunos ámbitos, pero en otros va a ser bien tomado y agradecido, ¿sí? Entonces, creo que podemos ir ahí. Si podemos acompañar, si podemos realmente integrar y tratar de pares a otros, me parece que ya ganamos, ¿sí? Bienvenida esa molestia, como dice Victoria. Bienvenida esa molestia de pensar si no somos no binarios también nosotros, ¿sí? Si con la O alcanza, ¿no? Si con ese universal alcanza. Bien. Creo que le Sigo tocaba a leyendo. Lucía, me parece, ¿eh? Adelante. Nada, yo agradecerte, porque me movés mucho la cabeza y me haces pensar un montón desde el año pasado, que me hiciste
cambiar una pregunta clave cuando empieza la clínica de cómo querés, con qué pronombre querés que te llamen. Y eso ha abierto muchísimas cosas súper interesantes en mi clínica y eso te lo voy a agradecer de por vida porque me abriste mucho la cabeza. Y la molestia muchas veces que la O invisibiliza al hombre también. Entonces, poder darle una relectura al todo, porque si decimos todos, estamos invisibilizando al hombre. Y poder rever la masculinidad. Así que nada, te agradezco muchísimo. Es un placer escucharte y tenerte. Ojalá que nos crucemos por Capital Federal con ustedes y salúdenme en la calle, que ayer justo con Ale nos encontramos por acá. Si nos cruzamos, me chiflan, y nos abrazamos entre todos. Gracias, Lucía. Creo que ahora iba Liliana, me parece. Liliana. Hola. Hola. ¿Cómo andás? Dos cosas. Respecto del humor, yo adquirí, digamos, una discapacidad en el habla, siendo mayor. También toda mi vida estaba abocada a la lengua, soy locutora, docente de literatura, digamos, bueno. Fue como un renacer después de los 50 años. El humor me ayudó, pero muchas veces cuando yo, por ejemplo, una frase común mía era, che, no me entienden, no soy clara cuando hablo, igual hablaba muchísimo peor que ahora, y todo el mundo se reía. También me daba cuenta que yo ocultaba mi angustia en esa broma, ¿no? Y era como, no me terminaba de resultar si era tan bueno o no, ¿no? Como reírme de mí misma. Era un poco de, bueno, me río de mí misma para que ustedes me terminen aceptando esta carencia o esta diferencia, y terminó que no estaba tan bueno. Terminó como, hoy, digamos, si no me entendés, decímelo, pero no voy a hacer una broma, porque no es una broma. Y después, algo que sucedió ayer con un paciente de 9 años, y lo menciono porque es zona rural, lo cual es otro escenario absolutamente diferente, hablando del amor, y me dice, hablando del amor, bueno, con este tema, sea positivo o negativo. Él me dijo, no lo sé. Porque, bueno, empezamos a hablar y me dice, me molesta mucho cuando me dicen si me gustan las nenas. Porque yo no sé si me van a gustar. Hoy me gustan. La verdad, me hablaba de una compañera. Dice, pero yo no sé si me van a gustar. ¿Por qué a mi edad me preguntan si me gustan? Lo amé, así lo abrazo. Porque digo, que un niño en zona rural se atreva a decir esto a sus 9 años, la verdad, vale el esfuerzo de prepararnos, leer y sacar semillitas con una E, como digo yo, para que por lo menos la duda empiece a ser parte de lo social, ¿no? Me encanta lo que dijiste, Liliana, porque me hiciste acordar a un paciente que se reía de él mismo antes de que otros se rieran de él, ¿no? Que utilizaba el chiste también para encubrir esa angustia que aparecía ahí y que muchas veces estaba como una mascarada, ¿no? Frente al otro, para evitar una agresión del otro, ¿no? Y que cuando uno lo empieza a trabajar efectivamente, uno se apropia muchas veces de su discapacidad, de su enfermedad y también hace bandera de ello, pero no para reírse, sino para marcar también estas diferencias en torno a lo que nos van pasando en nuestros cuerpos y que nadie está exento de que nos pases. Así que me parece súper genial esto que traes, porque es otra forma de ver el humor también, ¿no? Como también el humor muchas veces encubre esta angustia, como decían recién, y que termina en algún punto padeciéndose también por ese humor, ¿no? Ojo que el humor no debe ser acting, dice Adrián también, ¿no? Sí, tenemos un montón de cosas para revisar, también incluso respecto del humor, ¿no? Por más que ya haya sido escrito. Gracias, Lili, por estar siempre en los cursos, ¿eh?
Verla Liliana en todos los cursos es como, es aliviador ver una cara conocida siempre. Gracias. Gracias. Es la primera vez que me animo a hablar delante de todos. Lo noté. Gracias por hacerlo y por compartir. Bien. Guille, ¿seguís teniendo batería en el celu? ¿Venimos bien o para un par de preguntas más? Tengo 12%, así que creo que va a aguantar. Vamos. Quedan Dale, 10 minutos. creo que ahora le toca a Graciela, me parece. Adelante. Yo cortito, ¿no? O sea, para dejarle espacio a los demás. A los 65 años es revelador todo lo que he aprendido el año pasado y este año, ¿no? Y me quedé con 2 anécdotas. Una fue de una amiga que fue a terapia y la segunda pregunta que le hizo la psicóloga fue, ¿tenés novio? Y a partir de ahí abandonó, porque nunca iba a tener novio, ¿no? Y la segunda es, cuando quedé viuda, yo tomé la decisión de no tener más relaciones, ¿no? Porque los hombres me tienen cansada, realmente. Entonces mi hija me dijo, bueno, mamá, si no querés tener más relaciones con hombres, tener relaciones con mujeres. Yo me quedé dura, ¿no? Esto fue hace 6 años. Y le digo, ¿pero cómo? O sea, si a mí me gustan los hombres. No, mamá, vos te estás negando al 55% de la población. Así que bueno, eso sumado a la pregunta que nos hiciste, que nos determináramos si somos él, ella o vaya a saber qué, y de que todo puede cambiar, realmente es una apertura que es muy tranquilizadora. Es muy tranquilizadora. Así que bueno, 1000 gracias, esperamos al año que viene, al nuevo curso y al otro que vas a dar en el primer cuatrimestre seguramente como este año. Así que ahí me encontrarás. Gracias a todos, Graciela. porque todos enriquecen el espacio. Gracias. Me hiciste acordar mucho a una de las frases que dice Preciado también, que dice, fíjense si voy a querer yo encuadrarme en un lugar, pudiendo estar de los dos lados y disfrutar mucho más, ¿no? Esto de qué apertura también que trae poder pensar la sexualidad y descubrir un montón de cosas, como habíamos visto hace unos encuentros, ¿no? La analidad en masculinidades heterosexuales, lo que se están perdiendo, muchachos. Digo, vayamos a explorar también qué nos sucede con ese cuerpo. ¿Mm? Gracias. Buenísimo, y ahora va Silvina. Hola, bueno, no quiero ser muy redundante, pero me sumo a las gracias enormes. La verdad es que estos espacios a mí también me abrieron muchísimo la cabeza. He tenido posibilidad de transmitírselo a Guille. Me quedé pensando un poco en el humor, ¿no? Y cómo puede ser una manera de encubrir la angustia, pero también cómo se puede poner a jugar en el momento de apropiación, ¿no? Como surgían los ejemplos de las marchas y distintos espacios de apropiarse de esto que por ahí aparecía como un insulto y transformarlo en otra cosa. Y a modo de ejemplo quiero contar lo que me pasó hoy. Fui a comprar una funda de celular para mi hija, entro al local y le digo, busco una funda para tal modelo. Y la piba, una piba bastante joven que me atiende, me dice, ¿para varón o para mujer? Yo la miré y le dije, estoy buscando una funda de celular que me guste, no por género, ¿no? Cómo esto aparece todo el tiempo, ¿no? Y no necesariamente por una cuestión de edad, ¿no? Digo, a veces viene de boca de gente más joven que sigue repitiendo esto, que aparecen cosas tan cotidianas. Es justamente esta performatividad de género de la cual hablábamos, ¿no? Y de cómo lo social tiene la necesidad de regular también, hasta en una funda de celular, qué colores usamos. Espero que hayas conseguido una funda hermosa, Silvina. Es lo que yo quería, una funda. Sí, así fue. Gracias. Muchas gracias. Te mando un beso Guille. grande, gracias por estar. Bien, aprovecho también para saludar a quienes no están en la República Argentina, que nos están viendo también, un beso gigante. Cuando quieran hacemos tour, estamos abiertos con Ale a pasear por toda Latinoamérica y mucho más allá. Así que estamos abiertos. No sé si queda alguien más. Sí, no quedan veo. 2 personas más. Valentina, ¿te toca? Ale. Hola, lo primero que Oli. quería decir era dar gracias, porque en verdad estuvo muy bueno el curso. Y yo entré hace poquito a trabajar y
ya con esta idea de hacer psicoanálisis con perspectiva de género me ayudó muchísimo con mis pacientes y como a reconstruir su identidad desde esto, desde la sabiduría también, porque no hay, al menos en Chile, no se educa desde la perspectiva de género, entonces hay muy poca información, entonces como que nadie ni siquiera lo quiere hablar, como que todo se da por sentado. Yo siempre cuando, como por la pregunta de la otra persona que habló, yo también siempre pregunto, cuando me hablan de pareja, como que hablo de pareja, como que no hay que asumir como si es hombre, mujer o diversidades sexuales. Y me pasó y me llamó mucho la atención con una paciente que un día me llama tarde y me empieza a decir como, necesito ayuda, mi hija es lesbiana. Yo le digo, ¿y qué? Como, ¿y qué sucede con eso? Me dice, no, es que no va a tener familia, no va a tener hijos. Y todavía sigue esto como el pensamiento de que casi que ella no iba a poder ser feliz. Y ahí como que empezamos a construir esto de, ella sí puede tener una familia si es que ella quiere, y no porque ella se defina de tal manera, se va a ver impedido esto. Como ella puede tener un hijo si es que ella quiere, su decisión, y no depende de su sexualidad tampoco. Quien haya dicho que las diversidades sexuales estaban aceptadas y que lo LGBT estaba aquí para quedarse, no, se ha equivocado, porque esto también lo escuchamos cotidianamente. Todavía hay figuras de cuidado y corte que se asustan cada vez que escuchan la palabra gay, lesbiana, transexual. Entonces, creo que un poco nuestra labor es ir a aliviar un poco esa angustia, marcándole que allí también hay deseo, allí también puede haber familia, ahí también puede haber construcción, ¿no? Katia, ha aparecido mi ¿Cómo celular. estás, Guille? Hola, Katia, ¿cómo estás? Estamos desde el Jardín de la República, Tucumán. Así que un gran abrazo, primeramente agradeciendo infinitamente al Instituto Ulloa siempre por dar tan buenos, pero tan buenos cursos y haber tenido la oportunidad de conocerte mediante esto. Te invitamos cuando quieras, estás invitado en todo corazón. Acá Tucumán te recibe con los brazos abiertos, ya que es tan importante, y sobre todo a mi generación que vivió bajo el yugo patriarcal todo este tiempo, que me haya abierto la cabeza de tal manera, ¿no? Que aún estudiando psicología podemos ver que en la universidad falta mucho esta incorporación sobre el género, ¿no? Sería tan importante, yo lo comenté con muchos compañeros míos, curso el 4º año en psicología, acá en la UNT, y lo compartí tanto. Sí se hacen también conferencias, disertaciones, pero de esta manera y de esta forma, y la primera que me abrió la cabeza, porque es realmente despojarte, y es muchas veces tan difícil despojarte, ¿no? De todo lo que todo el chip que se nos incorporó, sobre todo a mi generación, fue mi hija, ¿no? Que un día le dije que sí estaba enamorada y que le gustaba, y si tenía novio, me dice, por ahora me gustan los hombres, después no sé, mamá. ¡Guau! Realmente admiré su respuesta. Yo me quedé profundamente agradecida por tener la hija que tengo, y sobre todo por abrirme primero la cabeza y después entender que esto no es cuestión, que sí, que mi generación también puede incorporar, y que esto lo del género va a ir fluyendo, y poco a poco se incorporan en las nuevas generaciones que te dan grandes lecciones de vida. Así que infinitamente agradecida, primero al Instituto Ulloa, que tuve placer que una sobrina mía me dijo, tía, haga esto, asiste a estas conferencias, le va a hacer muy bien, por lo que usted también está estudiando, y no solamente por lo que estoy estudiando. Así que infinitamente agradecida a Ulloa, a vos, el placer de haberlos conocido, el placer de haberte conocido, y muchas gracias. Muchísimas gracias, y te esperamos en Tucumán. Vamos, yendo, yendo no, llegando. Una cosa importante antes de irme,
Mabel Burin en el libro de Psicoanálisis y Género dice que ese estar, ese por ahora, ¿sí? Es el pasaje de un modelo existencialista del ser y del estar al ir siendo, que es el mismo que utiliza Ulloa también para pensar todo lo que es la clínica y lo comunitario, el ir yendo, el ir siendo, el ir transformándose, el estar en continua construcción. Eso me parece que es una de las cosas, de los legados más ricos que nos deja Ulloa, pero también Mabel Burin y el psicoanálisis, esta posibilidad de ir construyendo, de pegar el volantazo y de ir hacia otro lado, porque efectivamente tenemos opciones. Bien. ¿Nos vamos? Ya estamos, Guille, así que estamos para que hagas el cierre. Muchísimas gracias por estar. Quiero decir algo muy cortito, hay mucho más de lo que yo dije en los textos, vayan a encontrarse con eso, ¿sí? Vayan a comprarse, bajar esos textos, y nos vemos próximamente el año que viene con otra actualización, con otra vuelta de tuerca. Gracias. Gracias a ustedes, un beso grande. Gracias, Muchas Víctor. gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau. Gracias. Nos vemos, Guille. Gracias. Gracias a por todos. todo. Gracias, Gracias. Ale, a vos Grande. también. Chao, chao, nos vemos.